RTP. Y tenemos ya a nuestro entrevistado conectado. Él es Osvaldo Landazzo, analista económico, y con él hablaremos de la emisión de bonos tan discutida recientemente. El Ecuador vuelve al mercado de bonos. Se espera así mejorar un poco la presión de la deuda sobre nuestro presupuesto, pero bueno, aquí somos legos y para eso lo tenemos usted, doctor Landazzo, y lo escuchamos. Hola César, un gusto, buenos días, gracias por la invitación, un saludo. Empecemos por una explicación breve. Yo, como lo digo, se ha discutido ya por varios días esto y en este medio también, pero para quienes nos escuchan, ¿cómo funciona esto de la deuda? ¿Qué es la emisión de bonos? ¿Qué es un bono? Como para poner en contexto a los radioescuchas. A ver, qué bueno dejar de hablar un ratito de Colombia y pasar a temas importantes y relevantes. A ver, lo que sucede es que en general el mundo, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, y eso tú lo conoces muy bien, pues entra en una etapa posguerra unilateral, en donde Estados Unidos disputa con la Unión Soviética durante varias décadas la hegemonía, y cuando se cae la Unión Soviética, las finanzas se internacionalizan. Y entonces hay algunos ejemplos, entre ellos el de Mawad, en donde el Fondo Monetario Internacional le deja caer como un conejillo de Indias, porque había muchos casos en que los tenedores de deuda siempre esperaban que el Fondo Monetario los rescate. Todo esto confluye en el consenso de Washington, y en esa línea las finanzas internacionales lo que procuran es que los países emitan deuda. ¿Para qué? Para que dependan menos de los multilaterales, sean más autosuficientes, y sobre todo para traerles también a este nuevo esquema geopolítico mundial que, como tú mencionabas en tu introducción hablando de lo de Colombia, está cambiando radicalmente. Entonces, así empieza esto del mercado de deuda de los países emergentes. Y por supuesto no hay que olvidarse de la crisis de deuda de los años 80. En esa línea, pues, lo que sucede es que los bonos son obligaciones para financiarse que los países pueden emitir. Pero ahí hagámonos la pregunta, ¿cómo sabe entonces un inversionista que un bono es bueno, es malo, es chatarra, es muy riesgoso? Viene entonces el riesgo país. Y el riesgo país es un concepto que está necesariamente atado a la emisión de bonos, que se deriva de las mediciones de riesgo que tenía Estados Unidos ya desde hace varios siglos, porque acuérdate que ellos quebraron su bolsa de valores en varias ocasiones. Y entonces JP Morgan es el que te dice, usted tiene un riesgo tal en base a su capacidad de pago, en base a su economía, a su posición fiscal, etcétera. Esta es una breve historia para entender por qué se emiten bonos. Entonces, lo que sucede es que el Fondo Monetario siempre le trató de encarrilar al Ecuador hacia la posibilidad de que se autofinancie y dependa menos de los multilaterales. Entonces, ahora con un riesgo país de 460 puntos, a mí me parece que todavía es alto. Yo creo que no estamos en capacidad de emitir bonos, pero lo que quieren hacer ellos es canjear deuda. Es decir, emito bonos para poder recomprar bonos que ya están en el mercado. Entonces, para aquello, pues yo digo, es una buena noticia que el Ecuador tenga un riesgo más bajo. Sí, indudablemente debería ser más bajo para poder tener unas finanzas sostenibles, pero al menos ayuda. Y entonces lo que está planteando el gobierno es comprar los bonos 2000 con vencimientos 2030 y 2035. Los 2030 los comprarías a la par, es decir, al mismo precio al que está emitido, y los 2035 con un castigo del 10%. Eso es lo que se sabe, pero todavía nos falta entender a qué tasa sale la nueva emisión de bonos ecuatoriana, y la segunda, cómo negocias la recompra de esos bonos. Solo entonces estaremos en capacidad de decir fue una buena idea o una mala idea. Lo primero es más sencillo de entender, ¿no? La tasa menor, tengo una menor obligación año a año de pagar intereses y eso me da un respiro en el presupuesto. Pero lo de la recompra, ¿cómo podemos entender finalmente qué es una buena o mala decisión a ese nivel? A ver, para hacerles lo más simple, cuando estudias finanzas, lo que sucede es que el precio y la tasa son inversamente proporcionales. Es decir, un bono riesgoso con una tasa alta
tiene un precio bajo, es decir, se vende a nada, digamos, es decir, se vende como una apuesta. Eso pasó en algún momento en el caso de los bonos ecuatorianos, que son catalogados en muchos mercados como bonos chatarra, es decir, bonos basura, bonos de apostadores. Entonces, lo que sucede es que tú sales al mercado y le dices, yo voy a comprar, yo compro esa deuda que usted tiene. Y tienes que ver oferta y demanda, es decir, por oferta y demanda, cuál es el precio al que se están transando esos papeles en los mercados internacionales. ¿Qué sabemos por ahora? Sabemos que el bono 2030 tiene un castigo de alrededor de 2, 3 puntos porcentuales en su precio, me refiero, no en la tasa, es decir, un descuento de 3%. Si tiene un valor nominal de 90, por ejemplo, se vende a 88, a 87. El 2035 está castigado más todavía, es decir, el bono 2030 tiene menos castigo porque es de un plazo más corto, se percibe como menos riesgoso. El bono 2035 que tiene vencimiento en ese año se está vendiendo, si no me equivoco, con un castigo del 10%, es decir, un bono de $100 se está vendiendo en 90, el Ecuador o en 80 y algo. Entonces ahí el Ecuador lo que tiene que hacer es negociar, entonces ahí creo que se entiende mejor. Si tú, por ejemplo, le pagas 100 por el bono que en el mercado está en 90, te va a decir con gusto le vendo, pero hiciste un mal negocio. Tal vez deberías pagar algo más. Yo creo que sí, deberías pagar algo más incluso para dar una buena señal. Pero esa negociación, César, es la del precio, es decir, aquella que tiene que ver con oferta y demanda más que con el retorno que está entregando ese bono. Correcto, y que, bueno, y espero no avergonzar a uno que otro docente de mi pasado, ¿no? El bono entre más caro, menor tasa de interés paga, Correcto. porque es seguro, ¿ya? Así es. Así es. Y entre más barato, un bono basura, pues te castiga con interés año a año porque tienes miedo que al final no se pague el Correcto. vencimiento del bono, ¿no? Ya esa es la Correcto. dinámica. Ahora, hay algo que me llama la atención. Yo leía en un reporte del Congreso americano, por ahí también en un par de artículos, que se mencionaba que el Ecuador históricamente ha entrado en default 2 veces. Yo me Ujú. acuerdo la primera vez con María Elsa Viteri, fue en el gobierno de Rafael Correa, esa maniobra que hicieron. La segunda no se me viene en la mente. Yo sé que tuvimos una reorganización fuerte de la deuda en el 19 o 20, pero díganos más bien si eso es preciso o no. No fue default, pero la del 19-20 fue una renegociación en plena pandemia. Acordémonos de una cosa bien relevante que el Ecuador tiene que recordar y es importante más que por revancha, por lección aprendida. Acuérdense ustedes que Richard Martínez termina pagando deuda en plena pandemia, porque él tomó ripos, no sé si te acuerdas de esa figura, pero él toma ripo, que es una apuesta, es decir, una apuesta en la que yo digo el activo va a valer tanto en tal momento, y si es que tú pierdes la apuesta, te llaman al margen, es lo que se dice en finanzas, y entonces le llamaron al margen y nos tocó pagar deuda. Pero eso no fue un default. Yo entiendo que el otro default habrá sido cuando le dejaron caer a Maguad también en su momento. Yo estaba estudiando en el extranjero en esas épocas, pero lo cierto es que el otro default es, me parece que es Maguad y el siguiente es ya Correa cuando anuncia que la deuda es legítima y todo lo demás que ya sabemos. Ahora, en términos generales, eso sí manchó mucho la reputación de pagadores en términos mundiales del Ecuador. Entonces, no es una idea para nada caer en default, porque al final lo que termina pasando es que en mucho la disposición de pago que tiene un país, un gobierno, dice en gran medida qué tan riesgoso es para sus siguientes emisiones. Ahora, para que tengamos una idea, Chile, por ejemplo, tiene menos de o 100 puntos de riesgo país. Entonces, el comentario va a que es muy pronto, muy apresurado decir vamos a volver a los mercados internacionales. Lo que ahora estamos buscando es transar deuda porque tenemos unos vencimientos de intereses, de capital muy grandes este año. Pero de ahí a pensar que el Ecuador tenga una vía libre como para emitir deuda, no para nada. Haz de cuenta que España en la crisis inmobiliaria
cuando llegó a topar el 7% en sus bonos, en su nueva deuda, tuvo que ir a la troika europea. Sí. Entonces nosotros terminaremos pagando el 8%, me imagino yo, en estas nuevas emisiones. Entonces no es sostenible. Un país no puede pagar una tasa del 8%. Para una familia es difícil, peor Pero para un hay país. gente que te dice, pero a ver, si colapsó, o sea, ha ido para abajo el riesgo país, debería ser fácil conseguir unas tasas muy beneficiosas. No, no, no es así, porque colapsó porque vienes de un riesgo país de 1900 puntos. Entonces, si bajas a 1000, colapsaste, claro, bajaste, pero es altísimo, es prohibitivo. Entonces, ahora, digamos, es explorable, diría yo la palabra, pero es un asunto que hay que estar muy atentos, porque si tú emites deuda al 8%, César, imagínate lo que es $1.000 millones al 8%, al diez por Sí, sí. ciento anual. Significaría una locura de dinero. Es muy Entonces, difícil. todavía es muy alta. Entonces ahí es donde se ve el caso peruano, el caso chileno, el caso colombiano. Tienen riesgos país de 200 puntos, de 100 puntos, de 300 me parece Colombia, y entonces es mucho más manejable. Y aún así es un desafío enorme el tema de los intereses, porque la deuda per se no es mala. Es decir, uno tiene que entender que la deuda puedas pagarla, es decir, la fuente de pago y el destino de la deuda. Entonces, si tú estás emitiendo deuda para pagar sueldo o para pagar bonos para que te eligen o para que te voten que sí en la consulta popular, es un pésimo error, pues es una locura. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Si no, ¿cómo te explicas que subes el IVA, quitas el subsidio al diésel y terminas con déficit de 5.500 millones en este año previsto? Más Entonces, atrasos de casi cinco más mil millones. atrasos y más deuda. Entonces, ahí sí está muy mal la deuda. Pues ahí sí no tiene sentido tomar deuda ni No, para es que cubrir da un subsidios. poquito de miedo, claro, cuando uno piensa en ese déficit, esos atrasos, la subejecución presupuestaria y encima de eso toda la deuda no consolidada, casi 30.000 millones tiene que ser ya al IES. Eh, es grave la situación ecuatoriana y ahí para concluir, porque nos quedan 2 minutos, eh, yo creo que hace falta desmitificar un poco el tema de la deuda, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen, miren cómo Japón, una economía desarrollada, tiene más del 100% del PIB en deuda. Y claro, yo no sé de economía mucho, digo, sí, pero porque es deuda dentro del mismo país, es una operación rara, el Banco Central japonés hace una cosa muy distinta y puede hacer cosas muy distintas a las que hacemos nosotros. Hay quienes te dicen, ¿por qué no paramos de pagar deuda 2 años para reinvertir eso en el país? Explíquenos la necesidad de pagar la deuda y por qué nos pasaría si la dejamos de pagar o nos endeudamos mucho más. A ver, parto quizás de un tema que es muy actual y lo van a entender claramente. Es el caso este de los aranceles a Colombia, ¿no? Es querer jugar a la política mundial siendo una liga barrial. Es decir, primero hay que entender bien la realidad que uno tiene como país. Entonces, el caso japonés, el caso norteamericano, primero forman parte de un club de países en donde, César, cuando tú analizas quién tiene la deuda japonesa, quién tiene la deuda norteamericana, son ellos. Es decir, el uno tiene la deuda del otro, el otro tiene la deuda del otro, y entonces son arreglos geopolíticos a nivel mundial que incluyen las fuerzas de poder. Segundo, tienen política monetaria, por Dios, es lo primero. O sea, ellos sí pueden emitir moneda, manejan sus tasas de interés y por lo tanto entonces tú puedes hacer ejercicios en donde sube la tasa, baja la tasa, tomas deuda en gran medida, como tú bien comentas, interna, y entonces es algo que se mantiene en el tiempo. Pero con todo y esto, Estados Unidos, Japón, etcétera, no tienen, y si es que tienen, lo tienen que corregir, déficits estructurales como el nuestro. Es decir, si tú tomas deuda para pagar deuda o tomas deuda para hacer infraestructura y por lo tanto crecimiento económico, luego recaudas más impuestos y con eso pagas la deuda, pues te hace sentido. Pero ni Japón ni Estados Unidos van a poder sostener el hecho de que si estuvieran ellos emitiendo deuda para pagar los sueldos de la nómina burocrática cada mes, eso no tiene ni pies ni cabeza en ninguna parte Claro. del mundo. Entonces, creo que ahí se entienden las dos aristas de esto que está pasando. Y el decir, no paguemos la deuda y invirtamos tampoco es correcto, eso es una ignorancia que cabe claramente en aquellos políticos que tratan de vender situaciones y soluciones sencillas a la población.
Yo sí creo que hay que reestructurarla, sí, y me parece que este ejercicio que está haciendo el gobierno es un ejercicio bueno que hay que analizarlo, pero en esa reestructuración tienen que haber compromisos de pago y etcétera, porque esa gente creyó en ti. Es decir, el propio Fondo Monetario, la plata que él te da sale de los contribuyentes del mundo, es decir, de los contribuyentes de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de Francia. Así se fondea el Fondo Monetario. Entonces, realmente es legítimo que ellos te pidan cuentas respecto a cómo estás manejando la economía. Si tú tomas un préstamo y le dices, ahora voy a dar el bono del joven en acción, el contribuyente alemán te dice, ¿y eso por qué? O sea, ¿cómo así? Entonces, ahí creo que se entienden las dos posturas, es decir, la de la gran deuda y que no pasa nada, no es cierto, y la otra, no paguemos la deuda, no tampoco. Es un asunto en el que hay que reestructurar y César, sobre todo, y con esto termino, si aquí no se ajusta el otro lado de la ecuación, el sector público, no va a haber fin a esta crisis. Es decir, el sector privado ya se ajustó. Le pagas más IVA, le pagas más precios por los combustibles, contribuciones temporales, tasas mineras, y no alcanza. Entonces, aquí el gran punto es que el actor público, y me refiero a los GATS, me refiero al gobierno central, a las empresas públicas, no tienen ninguna rendición de cuentas y no se ajustan. Entonces le das plata al GAT del IVA porque por ley le corresponde, y entonces el GAT te dice, muy bien, ahora organizo una fiesta, ahora me compro un carro blindado. No, Sí, sí, entonces ahí no tiene sentido. sí, sí, por ahí uno quiso llenar de mármol egipcio las calles de su cantón, otro se gastó 2,5 palos en 5 días de fiesta. Ay, Ahí cosas que uno está. ve en este país. Estimado Osvaldo, le agradezco muchísimo habernos acompañado esta mañana y le deseo un muy buen día y un muy buen fin de semana también. Gracias, César. Siempre es un gusto. Un saludo. RTP